Yo les daría un consejo envuelto en varios aspectos. Primero, que no renuncien a sus sueños. Segundo, que se enamoren de su idea, que sepan todo, absolutamente todo de su idea, hasta las cuestiones más íntimas de su idea, porque eso los va a llevar a que se convenzcan a ellos mismos de que se pueden llevar a cabo e incluso convencer a los inversionistas de que inviertan su dinero en su proyecto. Hola amigos bioemprendedores, mi nombre es Héctor Garza y quiero darles la bienvenida al episodio número 9 del podcast Bioemprendiendo. Estamos muy cerca de que termine este año, que hemos cerrado con mucha energía y muy contentos de darle seguimiento a este proyecto que es hecho por ustedes y para ustedes. El día de hoy cuento con la participación de un emprendedor mexicano que ha fundado diversas startups del área de la biología sintética principalmente, así que quédense a escuchar todo lo que nos tiene que contar. Y como es costumbre, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @bioemprendiendo en Facebook, Twitter e Instagram. También aprovecho para agradecerle a Radio La Paz Televisión por facilitar las instalaciones para realizar este podcast, que con mucho gusto traemos para ti, emprendedor, que tienes una idea brillante en la cabeza y que no sabes por dónde empezar. Estoy seguro que las experiencias de nuestros invitados serán de mucha ayuda y motivación para que te animes a dar el primer paso. Así que ponte cómodo porque ya comenzamos. Bien amigos, como les mencioné, hoy tengo el agrado de presentarles a un emprendedor mexicano. Él es biólogo experimental de la Universidad Autónoma Metropolitana, es fundador de Biolex Corp, uno de los primeros emprendimientos en biología sintética en México y Latinoamérica, y también es fundador de Symbiomics Group, un corporativo de startups biotecnológicas. Quiero darle la bienvenida a Francisco Cruz Rodríguez. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Gustosos de estar contigo y complacidos y muy agradecidos de que nos des este espacio, pues para platicar un poquito de biología sintética, de lo que es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Perfecto, Francisco. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues que estés aquí compartiendo tus historias. No, gracias a ti por el espacio. Muy bien. Bueno, pues como ya mencioné, eres biólogo experimental, pero tienes otros estudios en el área de las ciencias biológicas. Platícanos un poco más de tu background como profesionista, por favor. Sí, claro, mira, pues es un poco revoltoso porque como es costumbre de los jóvenes que saliendo de la educación media superior, pues nos queremos dedicar a muchas cosas. Y entonces, pues en uno de esos lapsos, pues lo mío era la medicina. Pero pues ya entrando en la carrera, pues me aburrí, como no tienes idea. Entonces, pues yo buscaba algo más, un poquito más allá de lo que me ofrecía el perfil de la medicina. Pues entonces ya buscando en planes de estudios de todas las universidades del país, pues me encontré con un maravilloso programa que es el de biología experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues ahí me quedé, ahí me forjé como biólogo, ahí conocí al amor de mi vida que es la biología sintética y yo creo que de ahí fue donde dije quiero ser bioemprendedor. Pero bueno, como bien dices, también tengo otros perfiles. Uno de ellos, el que ya estoy por terminar, es justamente el de medicina, ya que tampoco me gusta dejar cosas inconclusas. Y una vez que me empecé a adentrar al mundo de la biología sintética, vi que necesitaba un perfil más ingenieril para adentrarme más en el tema de la biología sintética, y fue justamente otro programa maravilloso dentro de nuestras universidades, que es el de Ingeniería en Biotecnología, que justamente me ayudó a complementarme perfectamente al gremio de la biología sintética y que, bueno, me ha permitido de cierta manera pues tener pues ciertos emprendimientos enfocados a distintas áreas en gran parte por esa dualidad que tengo de tanto ingeniero en biotecnología como biólogo experimental. Y bueno, ya una vez concluidos los estudios superiores, pues me dije, si me quiero dedicar primero a biología sintética, tengo que empezar con los antecedentes fundamentales, tanto de biología sintética como de biotecnología, que es la ingeniería genética. Entonces, tuve el privilegio de estar dentro del laboratorio del doctor Francisco Bolívar y del doctor Guillermo Gosset en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde pude aprender desde ingeniería genética hasta ingeniería de vías metabólicas. Posterior a esa estancia que estuve ahí,
me mudé a casi a la vuelta de la esquina del IBT, al Centro de Ciencias Genómicas, donde hice una tesis de licenciatura en biología sintética, en colaboración con los líderes mundiales en biología de sistemas de la Universidad de California en San Diego, y es ahí justamente donde empiezo mi pie hacia la biología sintética y también un pie hacia el bioemprendimiento en esta área. Okay. Tú, bueno, ya me habías comentado que tu primer startup fue Biolex Corp, por allá del 2016. Cuéntanos cómo surgió, qué estabas haciendo en ese momento, ¿seguías con tus estudios, ya habías terminado? ¿Cómo era el panorama en tu vida en ese momento? Sí, es un panorama muy, muy chistoso, si lo podemos dejar en un adjetivo, porque justamente ya estaba terminando la licenciatura y obviamente, o sea, ves ese switch de que, y si lo que estoy haciendo tanto en tesis de licenciatura y todo el background que tuve que adquirir pues para desarrollar esa investigación de licenciatura, pues la podré llevar a un escalamiento o a una aplicación o a una comercialización. Y digamos que fue a finales de la licenciatura del 2016 en donde, de lo que yo había visto en el laboratorio, de lo que yo había investigado y de lo que yo había modestamente contribuido en el campo de la biología sintética, pues llevarlo ahora pues a un nivel de emprendimiento. Pero por una u otra razón no fue hasta el 2017 justamente en mi Master Research en biología sintética en el University College London, donde se conjuntaron tres cosas. Uno, encontrarme con mi Dream Team. Segundo, tener a la mano un gran biocluster como es el de UK Innovation Research. Y sobre todo, tener amplias posibilidades para dedicarme y darle pie y pauta a este proyecto de Biolex Corp. Entonces, digamos que en el 2016 inicia pues todo lo que es visión, un poquito de modelo de negocios, pero es hasta el 2017 y del otro lado del charco, como quien dice, que es donde ya realmente se forja y se consolida y se vuelve ya realidad este proyecto. Ok, cuéntanos un poco más del modelo de negocios de Biolex. Nuestro modelo de negocios se basa en dos modelos de negocios. Uno que se llama B2C y B2B. El primero, para que tu radioescucha lo entienda mejor, es un modelo que sigue, por ejemplo, Facebook. Es decir, Facebook no necesita ningún intermediario. El usuario no necesita ningún intermediario para crear su cuenta en Facebook, en Twitter, en Netflix, etcétera. Es directamente el trato proveedor contra consumidor. En el caso del modelo B2B, que es business to business, es ahí donde, por ejemplo, se da el fenómeno de WhatsApp, donde de pronto Facebook ve que pues WhatsApp es una aplicación o un negocio muy rentable y ¿qué es lo que hace? Lo compra. Entonces nosotros nos bajamos bajo esas dos corrientes, en donde nuestro modelo de negocio es bimodal y sobre todo se basa en la reciprocidad y en las relaciones inter-startup y también entre grandes firmas ya de empresas consolidadas, como pueden ser Pfizer, como puede ser Bayer, o como pueden ser otras como Ginkgo, por ejemplo, ya hablando propiamente del gremio de biología sintética. A través de ese modelo binodal o bimodal, nosotros nos ha permitido tener mayor penetrancia en tanto a consumidores como a compradores, clientes e incluso a nivel de asociados y de relaciones de cooperación entre las diversas startups que hemos fundado, que hemos tenido la oportunidad de fundar o bien que hemos tenido la oportunidad de forjar relaciones de cooperación entre ellas. Entonces es un modelo de negocios muy sui generis porque sale de la planilla de un modelo de negocios que puede tener una startup o un emprendimiento en biotecnología. Okay. Pero ayúdame a entender un poco más qué es lo que hacen. ¿Es como un servicio de consultoría o qué son sus productos o servicios? Sí, te cuento. Mira, realmente es un catálogo muy amplio y justamente ese catálogo amplio dio a que forjáramos algo que se llama Symbiomis Group, que te voy a hablar un poquito más adelante de ello. Es un catálogo que va desde asesorías, consultorías y mentorías hasta servicios ya muy robustos como pueden ser diseños de organismos sintéticos,
estamos también en el área de Food Technologies, también tenemos cosas de agrobiotecnología, pero aquí la cuestión es que nosotros en sí, si lo dejamos en términos más banales, no ofrecemos en sí un servicio o un producto. Lo que ofrecemos nosotros es el llamado know-how, es decir, el cómo se hace. Entonces, por ejemplo, las empresas vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos un bioproceso que queremos optimizar, pero pues ya le dimos por ingeniería de vías metabólicas, ya ingeniamos la cuestión de bioreactores y demás, pero pues nada más nuestro metabolito no sale. Entonces, lo que nosotros aquí entramos son con estrategias de biología de sistemas y biología sintética, y rediseñamos todo un modelo de organismo, o bien elaboramos consorcios microbianos con el cual buscamos la mayor optimización del producto que el cliente quiere, pero también dejando cuestiones que también les interesa mucho, que es, por ejemplo, que no se generen subproductos, que no requieran grandes cantidades de fuentes de carbono, grandes cantidades de energía, etc., etc. Entonces, lo que realmente ofrecemos como firma es el llamado know-how, es decir, el cómo se hace. Y eso es lo que nos ha permitido, pues, que no solamente esa sea nuestra propuesta de valor, sino que también pues tengamos clientes muy fuertes, como pueden ser grandes firmas que ya te mencioné, por ejemplo Pfizer, en donde pues acudan a nosotros para dar una nueva visión o un nuevo abordaje a la problemática que les puedan surgir, ya sea en la producción de algún producto, de algún biosimilar o incluso de alguna vacuna. Ok, entonces ustedes están dándole solución a los problemas que las empresas no pueden, ¿no? Que no pueden, o que, digamos, con modelos tradicionales, pues les ha costado mucho. Entonces ahí entramos nosotros con nuestras herramientas, con nuestro background, con nuestro equipo, que son de ingenieros biotecnólogos, biólogos sintéticos, matemáticos, físicos, y lo que hacemos es crear organismos sintéticos en la computadora y modelar situaciones, y de ahí de ese modelamiento de situaciones generar fenotipos, que son fenotipos de interés al cliente, y esas son, digamos, las soluciones que les damos al cliente, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues tu organismo que tienes, mejor cámbialo por y hazle estas modificaciones. Ese sería un paquete, por así decirlo, que ofrecemos. O bien, ya es el otro paquete un poquito más superior, es el de donde ya nosotros no solamente nos quedamos con esa información, sino que también nosotros generamos esos organismos, es decir, los sacamos de la computadora literalmente y los llevamos a la realidad, al laboratorio, y se los proporcionamos al cliente. Ok, ahora entiendo. Oye, y bueno, para muchos el camino para emprender un proyecto llega a ser muy difícil en ocasiones, sobre todo cuando hablamos de biotecnología. Tú hasta la fecha has sido fundador o cofundador de diversas startups en diferentes campos de la biotecnología, y esto a su vez te llevó a fundar Symbiomics Group. Me gustaría que compartas con nosotros tus experiencias y aprendizajes en la formación de empresas de base biotecnológica, cuáles son y a qué se dedican. Sí, claro. Justamente va a partir de Violes Corp. De pronto nos dimos cuenta, y no es por invención nuestra, sino porque ya se tiene bien establecido que en biología sintética el crecimiento de inversión año con año es del 45%. Estoy hablando de un modelo de negocios en biología sintética cuyo crecimiento es exponencial, y que créeme que no ha habido en la historia ningún negocio, incluyendo el petróleo o el Big Pharma, que crezca a esa magnitud año con año. Entonces, pues los fondeos y las necesidades crecen más, y las oportunidades lo hacen al triple. Entonces, en Violes Corp de pronto nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas que tenían que ver con biocombustibles, que podíamos hacer cosas de bioimpresión 3D, que podíamos generar organoides, que podíamos dedicarnos a lo que ya actualmente se conoce como Food Technologies, es decir, alimentos sin animales, y así en diversas situaciones que propiamente la empresa Violes Corp podría llevar a cabo. Mas, sin embargo, de pronto nos dimos cuenta de que no queríamos una imagen de Violes Corp como una imagen de todólogos. Entonces, habíamos que tenerle identidad propia a esos proyectos que iban floreciendo dentro de la misma startup que era Violes Corp. Entonces, de ahí decidimos generar otros startup como Food Technologies, que se dedica justamente a eso, a la producción de alimentos sin animales, en donde ahorita tenemos dos proyectos fuertes, que es la creación de comida de animales, principalmente de gato y de perro,
pero basadas en cultivos celulares. También está Green Revolution, que nos dedicamos a la reingeniería de vías metabólicas en plantas para diversos fines. Tenemos 3 proyectos, uno de ellos es la optimización de la tasa de producción de fotosíntesis, la producción de colorantes de interés industrial en plantas, y otro más es la cuestión de plantas decorativas, en donde pues buscamos colores más llamativos, formas más llamativas, pues obviamente a través del desenvolvimiento y la descivilización de todos los procesos, tanto moleculares como genéticos, que generan en natura pues esos procesos. Y así podemos generar otras startups que van ligadas a muy amplios niveles de campos en la biotecnología, como te mencioné, en biocombustibles, y de pronto entonces nos dimos cuenta que podríamos agrupar todas esas startups en una sola firma. Y esa firma es el Symbiomis Group, que pues conglomera estas startups que hemos fundado, que hemos incluso dirigido, pero además, y es lo fascinante de este proyecto, es que afianzamos relaciones a nivel de cooperación e incluso de inversión con otras startups que ya tienen mayor tiempo y mayor consolidación e incluso mayor fondeo, y la cooperación es mutua, ¿no? Digo, a nivel de innovación y desarrollo, de transferencia de tecnología, e incluso en el sentido de inversión. Y es así como también hemos firmado grandes contratos con empresas gigantescas, como pueden ser el mismo Monsanto, Bayer, Pfizer, que te digo que van desde ese nivel, desde el nivel de cooperación e innovación, hasta incluso ya muy recientemente, ya para cerrar este año, en la compra de una startup de este mismo corporativo que te menciono. Y es por eso que decimos que el Symbiomis Group se moldea o se propicia a que lo llamemos como un bioclúster móvil, porque a partir de esas relaciones y de ese abanico de oportunidades que hemos generado en biotecnología, principalmente en el campo de la biología sintética, pues nos ha llevado a que, por ejemplo, formamos proyectos en China, en India, incluso actualmente en Qatar, a través de esa modalidad de bioclúster móvil. ¿Por qué? Porque a través de esa modalidad de bioclúster móvil, pues generamos o damos un impulso a empresas que se quieren asociar o que nos consultan por mentoría o por consultoría. Pues llevamos todo eso que nos ha servido de las diferentes startups y de las diferentes experiencias que tenemos con las grandes firmas, para que le demos un impulso, un aceleramiento a los startups que nos contactan, o incluso si, digamos, su prototipo ya está muy avanzado, pues en la adquisición de esa startup. Oye, entonces me imagino que ya han participado en rondas de inversión, ¿verdad? ¿O han ganado concursos y premios que les ayuden a financiar esto que están haciendo? Sí, inicialmente sí, o sea, era de tocar puertas en diferentes organizaciones o en concursos que nos permitieran pues obtener recursos pues para seguir adelante. Y en esta etapa, actualmente en la etapa en la que estamos, digamos que nuestra propia inversión es justamente las ganancias de estas asociaciones, de estas startups, en donde justamente volvemos a la modalidad de bioclúster móvil, en donde, por ejemplo, si a mí me hace falta fondeo, pues entonces, como tenemos un convenio de cooperación, pues entonces a la startup fulanita que tenemos le va muy bien, pues entonces parte de sus ganancias se van a aquello que pues a mí este año no me fue muy bien y que además yo requiero pues una inyección de capital, pues ese capital provenga de las mismas startups, porque ese es el nivel que manejamos, el nivel de cooperación. Otro, por ejemplo, de adquisición de fondeo es a través de diferentes fondos de inversión, a lo que en México o en Latinoamérica se llama como a fondos perdidos, en el cual pues los inversionistas, te digo, en estos campos en biología sintética, pues los empresarios que realmente se llamen empresarios conocen el potencial en biología sintética, ¿no? Y entonces es el contacto con ellos y principalmente con los gobiernos. Es algo, una fórmula muy exitosa que nos ha funcionado, es hablar directamente con los gobiernos, decirles quiénes somos, a qué nos dedicamos, y a través ya sea de estos tipos de fondeo fondos de no retorno o de inyección de capital,
como pueden ser los capitales semilla, pues como nosotros hemos crecido y nos hemos realimentado entre ese startup, y que es justamente por eso que te digo que nos basamos en algo que llamamos BioCluster móvil. Ok, precisamente este término de BioCluster móvil, o sea, me suena a que no están precisamente alojados o establecidos en un solo lugar, ¿no? ¿En dónde se encuentran estas startups y cómo le hacen llegar a sus clientes pues estos servicios? Bueno, ya mencionaste que ustedes acuden a gobiernos y pues me imagino que lo ofrecen, ¿no? Pero si uno quisiera buscarlos, ¿en dónde los encuentra? Excelente pregunta. Sí, justamente por esta modalidad que tenemos de BioCluster móvil, que nos ha funcionado como no tienes idea, porque nos basamos en un modelo que sigue, por ejemplo, Airbnb. O sea, si yo te preguntara a ti y a tus radioescuchas, ¿cuántas habitaciones, cuántos hoteles, cuántos alojamientos tiene Airbnb? ¿Cuál sería la respuesta? O sea, Airbnb no es dueño de la casa de fulanito, Ajá. que es quien la renta, quien abre la cuenta en Airbnb y ofrece el servicio. O sea, Airbnb realmente no es dueño de nada, Ajá. pero más sin embargo, su capital y su proyección es inmensamente superior a lo que pueden ofrecer una cadena de hoteles como un Hilton, por ejemplo, ¿no? Entonces nos basamos en ese modelo Airbnb, en el cual, por ejemplo, nos asociamos con diferentes startups ya establecidas, incluso institutos y universidades, en donde, por ejemplo, nos llega un cliente y nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos que nos generes un organismo sintético con estas características. Entonces, pues ahí hay repartición del trabajo. Entonces, una startup se dedica al modelamiento y a la simulación, otra más se dedica a la síntesis del genoma sintético, otro más se dedica a la transferencia de ese DNA sintético al organismo hospedero, que puede ser tomado en natura o con algunas modificaciones genéticas, y otro más se encarga de la revalidación o validación de las simulaciones que hemos tenido en la computadora con lo que ya pasa realmente en el laboratorio. Y es a través de la repartición de trabajo. Entonces, esa repartición de trabajo nos ha permitido no solamente penetrar en diferentes partes del mundo, sino también tener gran variedad de clientes en diferentes partes del mundo. Entonces, si alguien nos quisiera encontrar, dado que ahorita, por ejemplo, digo que recientemente formamos este corporativo y estamos en proceso de branding, la página donde nos podrían encontrar ya con el dominio comprado es www.symbiomisgroup.com, donde ahí van a estar obviamente desplegado nuestra ambición, visión, etcétera, y bueno, también todo el catálogo de startups que conforman ese Symbiomis Group y qué es lo que hacemos y cuáles son los productos que en sí ofrecemos, porque te digo, o sea, la gran variedad de startups que tanto son o que hemos tenido la oportunidad de fundar y dirigir, y otras más que se nos que funcionan como aliados estratégicos, pues esa cooperación nos ha llevado a tener una gran gama de productos y servicios que ofrecemos dentro de un catálogo, en donde lo primordial que ofrecemos y lo que yo englobaría como propuesta de valor ya a nivel corporativo sería el know-how, que eso es quizá un poquito más allá de ofrecer un servicio o un producto. Sí, siempre el know-how termina siendo la parte más valiosa, ¿no? de cualquier proyecto. Sí, justamente eso. O sea, es lo que nos ha llevado desde a generar patentes o generar contratos de transferencia de tecnología, que es mucho más rentable y mucho más remunerable que si ofreciéramos un producto o un servicio tal cual, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, síntesis de DNA, que tenemos startups que tienen maquinaria, tienen ya todo un complejo que pueden sintetizar DNA, pero que nosotros vamos un poquito más allá. Entonces, por eso te menciono que si realmente englobamos en una palabra lo que ofrecemos, sería eso, el know-how. Sí, precisamente hablando de DNA, pues sí, como mencionas, habrá empresas que lo puedan sintetizar, pero a lo mejor dar la secuencia correcta que va a servir para sintetizar un gen que va a resolver el problema a otra empresa, pues ahí es donde aplica, ¿no? Su know-how. Sí, bueno, y sobre todo si hablamos ya de síntesis de DNA, aquí, por ejemplo, lo que nosotros manejamos son circuitos genéticos o los llamados biobricks, ¿no? Donde, pues, si yo junto el gen A, el B con el C y aparte le doy un enfoque más físico-químico, más de circuito electrónico, volvemos al know-how, pues es cómo encendemos que A
para que me funcione B, pero que no me funcione C. Entonces, por ejemplo, es lo que te menciono, o sea, nosotros ofrecemos realmente un know-how. Ok. Y mencionaste que tienen patentes. Actualmente, ¿con cuántas cuentan y las tienen registradas en México o en dónde están? Actualmente propias tenemos 3, 2 de ellas, dos de ellas ya están en proceso de salir, están en presencia del Departamento de Energía de Estados Unidos y en el Departamento de Energía del Reino Unido. Las otras patentes que podríamos decir que tenemos son mediante transferencia de tecnología. Es decir, compañía X viene a nosotros les generamos el know-how, pero aparte del know-how, pues les generamos un convenio, un contrato en donde ese know-how se lo transferimos a la empresa que vino con nosotros. Entonces, en términos de patentes propias tenemos 3, y en términos de patentes mediante transferencia de tecnología tenemos actualmente 12. Ok. Oye, y a diferencia del ecosistema emprendedor que existe en Europa, específicamente en el Reino Unido, donde tú tuviste la oportunidad de vivir y desarrollar estos proyectos, ¿cómo es el panorama en México en cuanto al tema de biotecnología y la biología sintética? Una pregunta muy compleja y muy de visión personal. Primero que nada, y voy a aterrizar, ¿qué se hace biología sintética o qué hay en biología sintética en México? Primero que nada, los programas educativos no te hablan de biología sintética. Entonces ya ahí empezamos mal. Segundo, tenemos contados con los dedos de la mano los lugares en donde se hace biología sintética en México. Y si nos vamos a nivel de bioemprendimiento, o sea, ya nos quedamos con una sola mano en los que podemos contar los emprendimientos que hacen biología sintética. A nivel de panorama de México en biología sintética y a nivel de biotecnología, y en la pregunta que me hacías de el ecosistema emprendedor, por supuesto que es una enorme diferencia. He tenido la oportunidad no solamente de estar en UKA, en donde se forjaron las diversas startups que te acabo de mencionar, sino también en otras partes del mundo, como puede ser el Silicon Valley de Israel, o bien el parque de investigación, el parque científico de investigación que se tiene en China. Y ahí se entiende muy bien que estos temas, y en general temas de ciencia y tecnología, son temas de seguridad nacional. Uh-huh. Entonces, por ahí podemos empezar. ¿Por qué hay esa gran disparidad entre una región del mundo y otra? Porque son potencias, o incluso no potencias, como pueden ser el mismo Israel, en donde saben que esos temas sí o sí son de seguridad nacional. Pero aquí en México pues, lo vemos como una carga al gasto público, como hay que darle dinero a CONACYT, que créeme que es un modelo que no existe o no hay una similitud, no hay un CONACYT en otra parte del mundo, o un modelo como CONACYT en otra parte del mundo. Entonces CONACYT funcionó en su momento. Lo que necesitamos actualmente en México para acelerar y realmente formar un ecosistema emprendedor en biotecnología en México es una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Ese sistema de CONACYT es obsoleto, no sirve por distintas razones, pero si realmente queremos forjar un ecosistema emprendedor en México, sería a través de que el gobierno se tome en serio estos temas, tan en serio que pues obviamente se vea reflejado en el aumento del Producto Interno Bruto, que también, si lo comparamos con las potencias que invierten mucho en ciencia y tecnología, pues vemos que la disparidad entre el PIB, entre México y las diferentes potencias, pues es ciertamente abismal. También que el ecosistema aquí en México tiende a ser más regional. Si yo por ejemplo, les preguntara a tus radioescuchas, y a ti te preguntara también, ¿cuántos bioclúster conocen en México? Pues a lo mejor me dirían que 2, o quizá me digan 2, porque son los que más conocen, que sería el bioclúster de Nuevo León, uh-huh, que funciona muy bien, y me dirían, por ejemplo, también el de Guanajuato, con gran peso en agrobiotech, y quizá alguno que pueda conocer un poquito más, me diría que el de Guadalajara.
pero pues el de Guadalajara ciertamente no es un bioclúster biotecnológico, es más enfocado hacia la programación y la computación. Okay. Entonces es muy difícil porque tienes estos bioclústeres que ya existen, los tienes aislados y aparte si están aislados no buscan la manera de interconectarse uno con otro. Segundo, hay una balcanización total en el país y a nivel de educación estamos igual. Pero sobre todo porque ya desde un sistema educativo, ya sea de media superior o incluso superior, no se le está dando importancia a las ciencias o a los tópicos que ya hoy por hoy, potencias mundiales, pues ya incluso los han llevado o los han elevado a categorías de programas, incluso de posgrados. ¿Por qué? Pues porque son altamente rentables a nivel de emprendimientos o a nivel de generación de conocimiento. Y bueno, otra cuestión es que, por ejemplo, pues ahorita con la nueva administración presidencial, en donde pues eliminaste a Organismo México como Instituto del Emprendedor y bajo argumentos de que, por ejemplo, China, Estados Unidos, el mismo Reino Unido, pues no tienen oficinas pro China, pro Estados Unidos, que podían tener similitudes en esas partes del mundo, pues no solamente los incentivan con mayor inyección de capital, sino con una vinculación, por ejemplo, entre universidades y el core o el ecosistema emprendedor que se tiene en ese país. Entonces yo creo que también aquí en México una problemática que tenemos es que primero no incentivamos a los estudiantes a que lo que hayan generado en el laboratorio o ideas propias las pasen a un modelo de negocios. Ese sería el primer parteaguas, del por qué el ecosistema en México de emprendimiento es malo en la cuestión de biotecnología. Y otro más sería de que, por ejemplo, pues el mismo gobierno pues no te da las herramientas para que tú puedas emprender. Y ya como tercer pilar sería de que tenemos una sociedad empresarial en México que está dada a la antigua. En donde, por ejemplo, emprendimientos en biotecnología, hablar con empresarios, pues es muy difícil, porque son temas que desconocen y que incluso, pues ciertamente no les llaman la atención. Entonces, por ejemplo, si te vas a otras partes del mundo, pues ellos estos empresarios, pues ya saben muy bien cuáles son las proyecciones que se tienen en los modelos de negocios que se generen en biotecnología. Y es algo que, por ejemplo, aquí la cúpula de empresarios en México, pues muy difícilmente vas a encontrar a alguien que incluso invierta o que sepa que se pueda hacer dinero o negocios en el área de la biotecnología. Entonces yo creo que sean esos tres pilares fundamentales que he encontrado diferencias en México y en las partes del mundo en las que he podido estar. Okay. Entonces consideras que debemos de comenzar por educar a la población en temas de ciencia, ¿no? Principalmente para que pues estén empapados de todo lo que se hace en nuestro país y cómo puede beneficiar precisamente a nuestro país en la solución de los principales problemas, ¿no? Con los que contamos. A la sociedad, sí, ciertamente tener mayor comunicación, tanto en la comunidad científica como en la comunidad civil, pero en el sentido de que esta sociedad civil pues no caiga en la tecnofobia, ¿no? O en la biotecnofobia. Pero ya en cuestión de emprendimiento, la comunicación se tiene que dar y de mayor auge es entre el científico y la comunidad empresarial en México. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te digo, muy difícilmente vas a encontrar a alguien en México que esté invirtiendo en estos campos. ¿Por qué? Pues que a lo mejor no lo conocen o a lo mejor están pues acostumbrados ya a que pues sus capitales vayan a los proyectos pues que ya están más forjados o que conocen más. Pero es por eso que, por ejemplo, en México se entra mucho para financiar proyectos de emprendimiento en biotecnología. Se recurre mucho a capitales como Venture Capital, incluso pues financiarse de otras partes del mundo y no en México. ¿Por qué? Porque la cúpula empresarial en México pues está más acostumbrada a los negocios que lleva ya
tiempo invirtiendo, e incluso yo diría que es por eso, porque no hay una comunicación entre los científicos y la cúpula empresarial en México, pues para que obviamente se conozcan un poquito más. Y te digo, oye, pues si en otras partes del mundo un Bill Gates invierte mucho en estos temas de biotecnología, pues yo creo que si Bill Gates invierte en estos temas, pues no es por ver si pega o no pega. Sí, claro, ya tiene seguro, ¿no? El panorama de lo que significa invertir en biotecnología y todo lo que le puede retribuir. Sí, y te digo, es justamente lo que necesita conocer el empresario mexicano y yo diría que latinoamericano. Okay. Oye, ¿y crees tú que nuestro país esté preparado para la creación de emprendimientos de alto impacto, como lo que se llega a encontrar luego en Silicon Valley, por ejemplo? Bueno, aquí habría que ver si nos referimos únicamente al ámbito de la biotecnología. Yo te diría que sí. Sí, la biotecnología. Sí, porque, por ejemplo, y es justamente unos puntos que toqué en una charla que tuve aquí justamente en México hace pocos días, en donde justamente hablábamos con comunidades de jóvenes estudiantes en estos campos, en donde yo les hacía una pregunta de ¿por qué en México no hay un Silicon Valley? Y entonces yo lanzaba una propuesta de decirles ¿por qué no debemos tener un Silicon Valley? Lo que yo les proponía a los estudiantes es que tuviéramos un Tequila Valley. Era mucho mejor, ¿no? Cuando yo les dije un Tequila Valley, cuando inicialmente yo les dije esto de Tequila Valley, yo no sabía que ya existía en Guadalajara, en Zapopan, una organización que justamente se llamaba así, Tequila Valley, pero que está enfocada solamente en cuestiones de programación, computación, pero no en el ámbito de biotecnología. Entonces lo que yo les proponía era generar mejor un modelo, no un Silicon Valley, sino un Silicon Wadi. Por ejemplo, el Silicon Wadi es la versión de Silicon Valley, pero en Israel, en donde ahí se basa principalmente en dos pilares. Uno de ellos es que se lleva a cabo ciencia de verdad, o lo que ellos llaman ciencia de verdad, que a diferencia de Silicon Valley, pues son en mayor parte, pues son cuestiones de programación, llámese Facebook, Twitter, Google, Amazon, Apple, etcétera. Mientras que en Silicon Valley pues se llevan a cabo emprendimientos en biotecnología, en medicina, en Big Pharma, etc., etc. Otra gran diferencia que se tiene es que, por ejemplo, ellos ven como, literalmente, como una traición a la patria que haya fuga de cerebros. Okay. Caso contrario que tenemos acá en México, ¿no? Que pues, tenemos que emigrar ya sea para hacer un posgrado o pues para encontrar trabajo, y más si eres biotecnólogo. Entonces, a diferencia de Silicon Valley, ahí se retiene el talento, el capital humano, el talento, y es una manera que se tiene para que ese talento que está ahí dentro de lo que es Silicon Valley, pues genere innovaciones, soluciones prácticas, novedosas en estas áreas de ciencia, de biotecnología, de medicina, de industria farmacéutica, etc. Entonces yo creo que México debe tener un modelo, como yo te había mencionado, un Tequila Valley, pero que esté inspirado no en un Silicon Valley, sino en un Silicon Valley, donde se atienda al mercado local, en donde, digamos, enlistemos las problemáticas que se tienen en México y cómo darle solución a través de la biotecnología, darle solución a esas problemáticas que se tienen en México, a través del atender el mercado interno y sobre todo teniendo un modelo B2B, en donde no es que limite a los emprendedores a no pensar en grande, pero sí a que se tengan en mente de que a lo mejor el emprendimiento que inicien y que vaya creciendo, pues a lo mejor alguien más los va a querer comprar. Y entonces es un modelo B2B. Y entonces yo creo que sería más enfocado a eso. No es que esté limitando al emprendedor a que no piense en grande. Uh-huh. Eso no es lo que quiero que se vayan con la idea, pero sí de que inicien con la idea de que es mejor atender el mercado interno. ¿Por qué? Pues porque se va a tener mayor probabilidad de éxito, porque no se tiene actualmente o no se está atendiendo el mercado interno. Entonces no solamente puedes ser pionero en ello, sino también pues incluso dominar el mercado y mantenerte un buen tiempo como una solución más práctica, más novedosa, que
precisamente porque no se ha atendido el mercado nacional o interno, pues la probabilidad de éxito es mucho mayor. Ok. Oye, y bueno, volviendo a tu vida personal, ¿qué ha sido lo más complicado en tu camino del emprendimiento? Lo más complicado, pues que quizá me hubiese gustado iniciar el emprendimiento acá en México, pero pues me atravesé con personas que primero me dijeron que yo era muy joven pues como para que hiciera eso, que necesitaba primero pues, terminar una maestría, un doctorado y luego hacer 26 postdoc y pues bueno, ya quizá después empezar a hablar de ello. Segundo, de que es muy difícil de que tú puedas emprender en biología sintética a nivel Latinoamérica, pues porque te encuentras con que, pues primero, pues, muy rara vez vas a encontrar personas que sepan qué es biología sintética. Uh-huh. O si te encuentras con personas que sepan qué es biología sintética, pues tienen la idea de que biología sintética únicamente es CRISPR-Cas9, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo muy frustrante que la gente pues tengan esta idea de biología sintética, ¿no? De que es únicamente CRISPR-Cas, cuando las inmensas posibilidades que se pueden hacer en biología sintética son inmensas. Pero sobre todo porque la regulación en México, hablando específicamente en México, pues está a años luz de los avances científicos. Entonces es algo muy difícil para emprender porque entonces tú te tienes que basar en una regulación obsoleta, vieja, pues para poder tratar estos temas actuales y que son trending topics a nivel mundial. Otro más, el financiamiento. ¿Quién te puede financiar? Uh-huh. Primero ya te había dicho, pues eres joven y pues es que a lo mejor pues como que necesitas más formación académica como para que ya me puedas formular un proyecto. Segundo, igual, con la cúpula de los empresarios, ¿con quiénes vas? Si no saben qué es biotecnología, si no saben qué es biología sintética. Entonces es muy difícil querer generar, o en mi persona, o en mi experiencia propia, poder emprender proyectos de este tipo en México y en Latinoamérica, te lo puedo decir. Intentamos hacerlo también en Colombia y nos fue pues algo muy similar a lo que nos pasó en México. Y entonces cuando, por ejemplo, tú ves esas mismas proyecciones, pero se las explicas a Europa, a Asia o al mismo Estados Unidos, pues no solamente vas a tener una cúpula de empresarios que ya saben qué son estos temas y que ya saben que las proyecciones a nivel de remuneración, de inversión es alto y a muy corto plazo, pues créeme que son ellos los que te dicen, pues déjame invertir en tu proyecto. Sí, un panorama un tanto complicado, ¿no? A la hora de encontrar inversión aquí en Latinoamérica en general, pero afortunadamente iniciativas como All Biotech están pues trabajando, ¿no? En educar más bien en crear este ecosistema bioemprendedor y que se faciliten las condiciones para pues tener cada vez más bioemprendimientos. Sí, el trabajo que está haciendo All Biotech es realmente digno de reconocer porque literalmente están partiendo de nada y están construyendo en muy poco tiempo grandes cosas que yo creo que a los futuros o incluso ya a los que estén pensando emprender en estos campos, pues les será más fácil emprender en sus países y no tenerse que irse al otro lado del mundo pues para poderlos llevarlos a cabo. Así es. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que le des un consejo a los emprendedores que están buscando realizar su sueño. Yo les daría un consejo envuelto en varios aspectos. Primero, que no renuncien a sus sueños. Segundo, que se enamoren de su idea, que sepan todo, absolutamente todo de su idea, hasta las cuestiones más íntimas de su idea, porque eso los va a llevar a que se convenzcan a ellos mismos de que se pueden llevar a cabo e incluso convencer a los inversionistas de que inviertan su dinero en su proyecto. Y tercero, de que siempre estén actualizados. O sea, uno puede saber todo o casi todo acerca de su proyecto, pero si no se está en constante actualización, puede caer en la situación en que a lo mejor la propuesta de valor que tú tenías inicialmente, por no actualizarte, pues ya se volvió obsoleta o alguien más ya la hizo. O hace algo similar, pero pues su propuesta de valor es mejor que la tuya. Entonces, siempre estar actualizados en cuanto a su tema, a su gremio, porque no solamente van a poder
innovar su propuesta de valor, sino van a generar una competencia sana y una mayor proyección y mayor atractivo a su idea y no hacia otras. Me gusta esto que comentas de estar convencido de su idea, porque sí es cierto, si no estás convencido de lo que tú estás haciendo, pues ¿cómo vas a convencer a un inversionista, no? Y bueno, deja de ir al inversionista, a personas que te puedan ayudar, a tu Dream Team. Uh-huh. O sea, ¿cómo puedes convencer a otras personas que te apoyen, que sean tu palanca de impulso? Si tú mismo pues estás todo cabizbajo o que medio sabes qué es tu idea o como que medio les platicas de qué es tu idea, entonces eso en un emprendimiento no es válido. Primero, pues porque tienes que estar en constante comunicación con personas que te puedan apoyar en tu idea, y si ya nos vamos al nivel de inversión, pues todavía más, porque es llegar con el inversionista, verte cara a cara y convencerlo literalmente de que invierte en tu proyecto. Pero pues si no estás convencido y ni siquiera tú mismo tienes confianza en tu proyecto, pues olvídate, ¿no? Entonces, así estés cara a cara con Bill Gates o con el mismo Carlos Slim, pues ellos te van a decir un rotundo no. Así es. Y bueno, Francisco, aquí terminamos. Te agradezco mucho haber participado en nuestro podcast. Estoy seguro que con tus experiencias se va a nutrir mucho este canal y quienes lo lleguen a escuchar, ¿no? Definitivamente. No, el agradecido soy yo, de verdad. Muchas gracias por permitirme estar acá contigo, platicar un poquito de mi experiencia y sobre todo pues dar un poquito de tu espacio para tener una oportunidad de darnos a conocer acá en Latinoamérica, que pues, de verdad me da gusto que este primer acercamiento que tenemos acá con Latinoamérica, que inició hace algunos meses, justamente en mi universidad, pues ahora contigo pues nos demos un poquito más de oportunidad de darnos a conocer, y bueno, esperemos que no sea la última vez y que bueno, pues la gente pues les haya gustado un poquito lo que les he platicado. Sí, definitivamente las puertas de Bioemprendiendo están abiertas siempre que quieran venir a compartirnos todo lo que están haciendo en este mundo de la biotecnología, de la biología sintética en general. Pues cuando gusten, ya saben. Muchas gracias. No, es una oferta que vamos a tener muy presente, y otra vez, muchísimas gracias por esta oportunidad que no solamente le das a Francisco, sino también a la firma que representa. Ok, gracias, Francisco. Pues ya saben, amigos, compartan este episodio para que llegue a más bioemprendedores y ayúdenos a mantener la energía con la que venimos trabajando para ustedes. Les deseo de todo corazón que la pasen muy bien este fin de año, que se propongan metas muy claras para el año que viene, y les deseo mucho éxito en alcanzarlas. Nos vemos en el 2020 para traerles más historias de bioemprendimiento. Hasta pronto.